Buenas noches. En el Canal 11 nos solidarizamos con los afectados por el sismo de la semana pasada y las instalaciones del canal se convierten en centro de acopio durante las 24 horas. Ojalá y quienes puedan se acerquen a las instalaciones de esta televisora pública. Dicho esto, voy a relacionar tres hechos, al parecer diversos, pero que están unidos. Primero, la semana pasada, la capital la sacudió un sismo y se anegó, o buena parte de la ciudad se anegó. Segundo, Miguel Ángel Mancera lanzó una campaña poco discreta, vamos, para anunciarse. Sí, es poco discreta porque a propósito de su quinto informe de gobierno está apareciendo por todos lados. Y en uno de los spots dice que México es una ciudad en movimiento. Y en efecto, pues la semana pasada estuvimos en movimiento oscilatorio. Pero algo que se sabe poco y que he estado investigando los últimos días es que la Ciudad de México, por ley, una ley del 2012, tiene la obligación de hacer un atlas de riesgos que nos permitiría conocer qué partes de la ciudad son susceptibles de hundirse o de anegarse. En fin, es una manera de adelantarse los vecinos. Mi sorpresa es que, salvo algunas delegaciones que sí han hecho su atlas de riesgos, la Ciudad de México, que preside Miguel Ángel Mancera, el que se anuncia como buen gobernante, oculta el atlas de riesgos. Y uno de los que contribuyeron a este atlas de riesgos preguntó, uno de los que escribieron, preguntó, ¿por qué no lo difunden? Y la respuesta de las autoridades fue, porque se hundiría el mercado inmobiliario. Por favor. Mira qué bonito. De hecho, en la interpretación que les propongo es que el ocultamiento del atlas de riesgo forma parte de una cadena, de un andamiaje institucional en el que participa también la CEDUBI, la Tribunal Contencioso Administrativo, la Asamblea Legislativa, para cambiar los usos de suelo sin que los vecinos puedan protestar, porque si no saben que construyen en tal lugar donde está un pozo de absorción es el que se traga las aguas pluviales, o si derrumban un bosque, también se va a negar, pues obviamente no van a poder invocar el atlas de riesgo porque, de acuerdo a la ley, quien construya o haga obras en zonas de riesgo incurre en responsabilidad legal, es decir, puede ser demandado. No recuerdo si es civil o penal, pero en todo caso, me pareció un hecho escandaloso a la luz del sismo, de las inundaciones y de que Mancera sale a presumir que su gobierno se mueve. Pues sí se mueve, pero en la dirección errónea para los habitantes de la capital. No alcanzo a comprender realmente qué quieres decir con que se esconda. ¿Quiere decir que si yo me meto a la página de internet de la Ciudad de México no lo encuentro, que lo tienen guardado, que nadie, ningún ciudadano podemos conocerlo? Porque si es eso, realmente es una cosa no solamente inusitada, sino, como dices, escandalosa. Que no podamos, o sea, lo que nos están coartando es nuestra libertad para poder protegernos. Ya que el Estado no nos protege o ya que el gobierno de la Ciudad de México no nos protege, tendríamos que tener cuando menos el derecho a protegernos y saber que si compro en tal lugar o hago mi asentamiento en tal lugar, pues me pueden pasar ciertas cosas. Entonces nos están negando, según lo que dice Sergio, un derecho fundamental, que es el derecho a proteger a mi persona, o sea, mi vida, y a proteger mi patrimonio. Y esto en función de proteger los intereses de unos cuantos, que son las sociedades inmobiliarias. Y ahí no me puedo más que llamar a la sospecha, a las sociedades inmobiliarias en contubernio con el gobierno capitalino. Lo que estás platicando, yo honestamente, perdón la ignorancia de todos, yo no tenía ni idea, pero sí me parece como para poner una denuncia de inmediato de que nos están haciendo eso a los habitantes de la Ciudad de México.
algo más de información porque estoy investigando el tema. A mí también me llamó la atención. El día del sismo, empecé a asociar y recordé el 85 y el tema de que de repente se caían edificios que no deberían haberse caído. 113 ciudadanos han pedido por transparencia el Atlas, se los ha negado. Bueno, ya con Conversé eso con Miguel Ángel Cancino, el titular de la PAOT, de la Procuraduría Ambiental. Me dijo, yo lo pedí por escrito y me lo negaron, Protección Civil, la Secretaría de Protección Civil. Es decir, estamos hablando de un ocultamiento porque a lo mejor no lo han hecho y para cubrir las apariencias dicen, pues no se los damos. Pero también es escandaloso. También es escandaloso. En todo caso, no existe a disposición de ustedes un atlas de riesgos de la Ciudad de México. En algunas delegaciones sí lo hicieron y sí lo tienen disponible, pero el de la capital puedes entrar y verás que hay 5 o 6 mapas. Pues es escandaloso la vía que sea, ¿no? Si no lo han hecho. Aunque hay cosas que en esta ciudad parece increíble que no han hecho, como una encuesta origen-destino. Parece increíble que todos nos quedamos el tráfico y el gran problema de todos los capitalinos es movernos y resulta que no tenemos una encuesta origen-destino y una ciudad que tiene 200,000 millones de pesos de presupuesto. Dice uno, oiga, los dos temas más importantes, el atlas de riesgo y la encuesta esta origen-destino, no hay dinero para hacerla. Digo, como que, digamos, están invertidas las prioridades. Recuerdo nítidamente además que Mario Molina publicó un estudio completo sobre la construcción en las barrancas, toda la zona sur y poniente de la ciudad, que cumplían una función muy importante ecológica y también de regulación de las aguas. En los últimos tiempos hemos visto cómo el desarrollo inmobiliario se va comiendo, el de los más ricos, porque antes le echaban la culpa a los más pobres, ¿no? El de los más ricos se va comiendo las barrancas y ahora tienes estas inundaciones. Yo que me dedico a seguir las noticias todos los días, ya estoy acostumbrado al, digamos, guión del gobierno capitalino. Se nos está inundando las ciudades de abril, más o menos, que empezó a llover, y la primera es lluvias atípicas, el cambio climático. Después la culpa es de Tlaloc. Segundo acto, como no funciona esto de las lluvias atípicas, porque dicen, oiga, pues siempre ha llovido aquí, ¿qué historia nos cuenta? Es que los ciudadanos tiran mucha basura y por eso se inundan. Y luego el último acto es que el gobierno federal no ha dado dinero para el túnel emisor Oriente y nunca dicen, oiga, el desarrollo inclemente en ciertas zonas está generando problemas. Hace algunos días se les inundó toda la parte sur, Vaqueritos quedó, la glorieta de Vaqueritos, al sur de la Ciudad de México, completamente anegado. Hace unos días la Picacho a Jusco. Tú dices, oiga, no nos engañen, o sea, Tlaloc, las lluvias que usted quiera, pero también claramente está ese desarrollo inmoral y que va generando un severo problema de convivencia. A mí no me extraña que tengamos todas esas inundaciones precisamente en esa zona. Un colega de Sergio y mío, Sergio Puente, ahí en el Colegio de México, en una exposición y en conversaciones que hemos tenido, es muy claro. No existen los desastres naturales, no existen. Todos los desastres, esto que hemos referido aquí, imagínese usted los miles que podemos imaginar más, son desastres humanos y finalmente en este siglo XXI son en buena medida desastres políticos, porque ya se sabe, la naturaleza inunda ciertas partes de una región del planeta desde hace millones de años. Se sabía que Houston está situada en una zona donde de tiempo en tiempo se desborda el agua y inunda planicies. Esas planicies han sido la zona donde se absorbe con el paso del tiempo estas aguas. Pero este aquí que alguien descubrió, unos señores de Nueva York para empezar, que eran unas zonas muy buenas desde el siglo XIX para edificar. Y bueno, tenemos al Houston de ahora. En la Ciudad de México, desde luego que hay estuvo mal haber creado la Ciudad de México en una zona tan poco firme, llena de temblores y que se inunda, pues era una laguna. Eso ya lo sabíamos. Pero ahora, siglo XXI, que ya estamos bien conscientes, entonces estos desastres no son naturales, son desastres creados por el hombre, en algunos casos de manera inocente y en otros casos de manera perversa. La cantidad de
dinero que se ha hecho con las grandes construcciones que están haciendo hoy, ahora. Basta pasar por el periférico y ver el montón de edificios que están saliendo por todos lados. Qué curioso, justo a fin de sexenio. Entonces, Y justo toda la zona que se inunda. no, y justo la zona que se inunda, no hay desastres naturales. Ya a estas alturas son desastres humanos y en buena medida producto de la política combinada con la irresponsabilidad y la corrupción. Me voy a referir a otro ángulo, el del conocimiento, porque Sergio Puente, conversé con él y me envió sus materiales, es un especialista en estos temas, muy generoso con la información. Otro personaje, Jorge Yáñez, también información, Josefina MacGregor, es decir, hay un núcleo de ciudadanos o de especialistas, Mario Molina, que han acumulado la información que nos permite saber con precisión, por ejemplo, que Antara Sur, ese monstruo que están construyendo en el sur, frente al Hospital de Petróleos Mexicanos Y de Ángeles, y del Ángeles. Del Ángeles, fue autorizado por Leonel Luna, El de la Asamblea. el de la Asamblea, quien ahora está muy cerca de Mancera. Lo menciono porque el caso de Mancera es muy revelador de cómo evaden el tema. Si tú sigues la trayectoria de Miguel Ángel Mancera, uno de los temas que rara vez aborda es el urbanismo. Jamás lo toca. Pese a que él está en la cúspide de ese andamiaje institucional, Leonel Luna en la Asamblea, el titular de la CEDUBI, es decir, él nombra a quienes toman las decisiones que luego repercuten en esas construcciones absurdas, porque evidentemente va a tener una repercusión aproximadamente 12 edificios gigantescos se están construyendo en una zona muy pequeña entre la Glorieta de San Jerónimo y Perisur. Pero la autoridad no escucha el conocimiento. Miguel Ángel Mancera también negaba la presencia del crimen organizado, que por cierto ya se ha quedado callado en ese tema, hace semanas que no lo repite. No, ellos tienen la información, no quieren que nosotros la tengamos, y cuando la tenemos y se las decimos, prefieren guardar silencio. No, y cuando la tenemos y se las decimos, como tú dices, no hacen caso. Y lo del sismo ahora de la semana pasada, pues fue una gran suerte porque, como dijo un sismólogo el otro día, no se trata de que tengamos un atlas de riesgo, ni se trata de que la prevención haya avanzado muchísimo y la construcción hoy día sea mejor. Se trata simplemente de que el epicentro estuvo a 700 kilómetros en lugar de a 400 kilómetros como fue en el 85, porque si no, todas estas construcciones a las que se han referido ustedes dos también habrían acabado en ruinas como acabaron en 1985. Sí es inadmisible que teniendo el conocimiento se actúe ahí sí con dolo, y se debería de invocar ese artículo de la Constitución de la responsabilidad política, porque sí existe y se puede llamar a cuentas a estos gobernantes. El tema es que el negocio más importante de esa ciudad es eso, y lo que no quieren es, por supuesto, pues matar a la gallina de los huevos de oro. Es un negociazo brutal. Por cierto, un sector que paga muy bajos salarios y cobra en dólares todo lo que vende, lo cual no deja de ser una atroz, sangrienta paradoja. Pero sí, el que se oculte esta información a los ciudadanos es, por supuesto, muy llamativo. Lo que me sorprende es que no haya oposición en esta ciudad que diga, oiga, señor delegado, señor jefe de la Asamblea, no podemos seguir efectivamente por esta vía. Yo veo un PAN perdido, un PRI inexistente, o sea, no hay una oposición que directamente confronte esta locura, digamos, de construcciones que tenemos en la capital y esta falta absoluta de transparencia. Buen punto. ¿Tenemos cuántos partidos políticos en México? 9. Todos representados aquí, los partidos nacionales, y no hacen nada de lo que es su papel central, representarnos a nosotros y decir, estamos viviendo en riesgo día a día. Es un crimen lo que se está haciendo y los partidos les habló la Virgen. Y los recién conversos como René Bejarano y Dolores Padierna, muy expertos en esto, ahora se van a Morena, que no aclara tampoco su política urbanística, por cierto. Tenemos que terminar aquí. Regresamos.
Bueno, y el viernes se entregó el paquete económico para el año próximo y si algo refleja el presupuesto es pues la política en el Estado químicamente puro, pero también la forma en que los partidos políticos se relacionan con el gasto público. Si uno ve la trayectoria del presupuesto en este siglo, hemos pasado de 1.2 billones de pesos a 5.2 billones, que es lo que está planteando gastar el gobierno federal. Yo insisto en que somos un país pobre, pero que tiene un presupuesto potente. 20 y tantos % del PIB lo gasta el gobierno. Y sería fantástico si redujera desigualdades, edificara infraestructura o hiciera cosas que del inicio del siglo al 2017, 18 es el presupuesto que se está discutiendo, se notaran muchísimo. Pero resulta que tenemos un presupuesto 5 veces mayor y no estoy seguro que tengamos 5 veces mejores servicios públicos, infraestructura o que se haya conseguido reducir la desigualdad. Y es que si uno revisa el presupuesto, verdaderamente pues se aplica aquella máxima de que en una democracia la discusión es quién se queda con qué. Y bueno, pues finalmente lo que vemos es que los mismos dragones del sector público son los que se llevan buena parte del dinero. Por supuesto, hay comprometido dinero de la deuda, todavía estamos pagando Fobaproa, pero bueno, pues son deudas de la generación anterior. Hay un montón de compromisos públicos que llevan efectivamente a que ese monstruo que es el presupuesto no solo no resuelva los grandes temas que tiene este país, sino en muchos sentidos reproduce la, por supuesto, desigualdad que tenemos. El Gini antes y después de impuestos, el coeficiente que mide la desigualdad es idéntico. Es decir, el dinero público se utiliza para engordar a los que tienen más capacidad de presionar, con lo cual, pues tenemos un problema serio. Y el último apunte que hago para escuchar sus opiniones es que años van, años vienen y nos dicen que ahora sí van a revisar la forma en que se presupuesta y se gasta. Primero nos dijeron que iban a hacer un instituto de políticas públicas que iba a medir exactamente si yo gasto tanto en tal materia, voy a esperar resultados y si no, quito el dinero. Y después nos inventaron esto del presupuesto base cero, que no sirvió para maldita la cosa y tenemos un presupuesto inercial, o sea, exactamente en los mismos términos que los años anteriores y les pregunto si el presupuesto es un aparato incorregible. Es como dice, citando a Laswell, quién se lleva qué, cuánto, cómo y dónde, ¿no? Entonces, política concentrada. Y en efecto, es inercial, aunque ahora tenemos dos grandes aumentos. Casi todo el mundo gana, pero unos ganan más que otros, como siempre en la vida, y gana todo el aparato de seguridad, que tiene un aumento fuerte del 22%, y ganan también pues los partidos políticos y las autoridades electorales, que por ser año electoral, ya nos han dicho muchas veces, no voy a entrar al tema, 60% de aumento. Pero a mí lo que me sorprende con lo que dices es que al final no sabemos a dónde se va nuestro dinero, porque todos los años, año con año, instituciones como México Evalúa, como México Cómo Vamos, etcétera, han mostrado cuál es la diferencia enorme que hay, hasta de 600,000 millones de pesos en ese presupuesto, o sea, hasta el 13% llega a haber de diferencia entre lo que se presupuesta originalmente y lo que se gasta finalmente. Y aquí veo yo dos problemas. Por un lado nos dicen, y los 4 aquí aprendimos en la escuela, que el que tiene el poder de la bolsa es el Congreso, pero el Congreso se queda calladito cuando la Secretaría de Hacienda hace ampliaciones presupuestales o cambia al interior de las dependencias. Entonces, eso de que en el presupuesto están las prioridades, pues está por verse, porque a lo largo del año van cambiando sin que a nadie de nosotros nos informen a dónde se está yendo ese dinero, amén de que mucho de ese dinero queda sin ningún tipo de rendición de cuentas. Entonces, sabemos que Hacienda presupuesta, sabemos que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores levanta los ingresos, pero sabemos que Hacienda sabe que todavía van a recibir más ingresos y esos son los que gasta como quiere. Siento que, bueno, sé, lo he estudiado, que en algún sentido estamos en el mismo tiempo que en el pasado, aun cuando tenemos cada vez más información, porque Hacienda nos da más información, finalmente no sabemos a dónde va nuestro dinero. Aunque sí permite hacer análisis más finos sobre las variaciones en el presupuesto. Me voy a referir
al extraordinario incremento en el presupuesto del aparato de seguridad, sobre todo Ejército y Marina. Porque hay que regresarse 2 años. O todo un sexenio o 10 años, las guerras del narco, y los militares y los marinos están incómodos con la posición en la que se encuentran, y desde hace algunos años quieren un cambio en la ley y empujaron una llamada Ley de Seguridad Interior. Esa ley debería haber pasado, pero bueno, tuvo muchas resistencias. El hecho es que en el presupuesto del 2017 hubo una reducción en el presupuesto para el Ejército, que llevó, si recuerdan, a que hace un año, más o menos hace un año, un poco más, habláramos en esta mesa de una huelga de cuarteles, que los militares se habían recluido en sus cuarteles esperando a ver qué pasaba. Mi lectura de este aumento es que durante el año el gobierno de Enrique Peña Nieto se dio cuenta que estaba jugando con fuego, porque no ha habido y difícilmente habrá ley de seguridad interior, por tanto seguirán operando en el mismo vacío jurídico. Me parece incorrecto, pero en fin, no va a haber ley de seguridad interior. En el último año, en el año electoral, les dan un aumento extraordinario, lo cual es una señal muy clara de que al gobierno quiere consolidar una de sus las pocas instituciones que se mantienen fuertes en un gobierno cada vez más debilitado en todas sus instituciones. En ese sentido, esta información ayuda. Habrá que meterse al detalle a ver en qué partidas sube y baja para poder hacer un análisis muy fino, pero es muy claro. El presidente Enrique Peña Nieto está apostándole está canalizando recursos para que las Fuerzas Armadas estén tranquilas y satisfechas, sin ley, pero con presupuesto. Y si ponemos a consideración el aumento o, dices tú, una cierta baja que hubo primero, ahora va a haber un gran aumento en el presupuesto tanto de la defensa como de Marina, con el otro indicador, el indicador de los asesinatos, de las muertes violentas, no ha bajado. Suba o baje el presupuesto, esto sigue en aumento. Parecieran cosas distintas, ¿no? El presupuesto se puede jugar aquí a subir y a bajar, y la otra línea, esa que en la gráfica veríamos que sube. El número de muertes registrados por la revista Z, que ahora se ha convertido, el semanario Z, se ha convertido en una buena fuente de información, porque tiene un equipo especial para eso, nos dice que hasta el mes pasado llevábamos 103,000 o 104,000 asesinatos, que ya supera el del sexenio pasado. Entonces, probablemente el presupuesto para la Secretaría de la Defensa va a dejar, no contentos, pero bueno, no tan enojados a los mandos altos. Pero la otra parte, ¿para qué se hace ese presupuesto? Bueno, para tener seguridad, para que haya menos crímenes, para que se vea claramente que hay una relación entre este esfuerzo que hace la sociedad mexicana de darle ese presupuesto y el resultado. Y otro, ¿dónde bajaron? Uno de los lugares donde bajó el presupuesto es la partida destinada a la cultura. Esa, de plano, ¿para qué? ¿Para qué nos metemos a una cosa tan vaga? ¿Y qué es la cultura? ¿Qué es la cultura? Entonces esa, quitémosle total, no da para mucho. Las prioridades están bastante pervertidas, diría yo. Yo diría que hay como dos planos, así como los cuerpos celestes, planetas y por supuesto satélites. Los dos son muy importantes. Uno es un presupuesto de 5 billones, en el cual pues si metes lo que le dieron al INE, dices, pues sí, realmente 30,000 millones, o el incremento que se da en seguridad, como que la dimensión es otra, ¿no? Y me refiero a este tema que me parece muy importante porque es parte de una gran conversación nacional. Oye, no hay casi inversión pública.
el tema de la infraestructura. O sea, cuando tú dices que el 20 y tantos % del PIB nacional lo gasta el gobierno, tú puedes decir, oiga, ¿y qué hacemos con ese dinero? Además, como decía en mi primera intervención, no ha parado de crecer a lo largo de este siglo y dicho sea de paso, cada vez dependemos menos del petróleo y los mexicanos pagamos más impuestos. Por tanto, a mí me encantaría una discusión sobre las grandes prioridades nacionales. Estamos gastando en infraestructura, 15 años después de hacer este esfuerzo fiscal, tenemos un país más cohesionado, tenemos un país mejor educado. Yo creo que esa es una discusión. La otra es si va subiendo en, digamos, determinadas dependencias, que es igualmente importante. Pues son dos planos de la discusión. Yo creo que en el asunto de seguridad, después de la pifia que cometieron el año pasado, claro, fue un año complicado, hasta gasolinazo tuvieron que meter, le quitaron al programa de prevención del delito, que era el elemento estrella de esta administración para enfrentar la situación de inseguridad. Por tanto, ahora están tratando de corregir lo que fue desastroso el año pasado. Pero la mitad de los homicidios, o como dijo el presidente en su informe, son responsabilidad del ámbito local. ¿Saben cuánto dinero se está transfiriendo a las entidades y a los municipios? Pues más o menos un 20% del presupuesto, en torno a los 900,000 millones de pesos, que como digo, palidecen magnitudes como lo de la cultura y todo lo demás, cuando ves esa bolsa que va a estados y municipios con resultados terribles, ¿no?, en materia de servicios públicos y gobernabilidad. Yo tomo tu primer plano porque me parece que tocas el punto central de cómo gastamos más y gastamos peor cada vez. Según los cálculos de los economistas, hoy leía Enrique Quintana, vamos a cerrar el sexenio habiendo aumentado 9% anual la recaudación fiscal. Esto merecería un aplauso por la efectividad de Hacienda para cobrar impuestos. Y a la vez vamos a cerrar el sexenio completo con un 37% menos de inversión. ¿Qué es lo que te explica finalmente el crecimiento, o en este caso, el crecimiento mediocre que va a volver de inversión en general y en particular de inversión pública? Entonces, creo que como ciudadano tenemos derecho a preguntar, a ver, si aumentan los impuestos, ¿a dónde se está yendo ese dinero? Tendría yo que contestar que a gasto corriente, porque en buena no veo parte la a la deuda. La deuda que hemos heredado de una generación a otra. José Antonio me dijo que no. ¿Cuánto de esto del presupuesto se va a la deuda? ¿Cuánto? Pues es altísimo, además subió, está en 7%. Y la mitad, no me acuerdo ahora de las magnitudes, pero es una parte importante, ¿no? Subió el servicio de la deuda y estiman en el paquete económico que vamos a tener más o menos 7% de interés el año próximo. Sí, pero con un superávit primario por primera vez, que quiere decir que con lo que producimos podemos pagar los intereses de la buena deuda. parte de lo que presupuestas vaya para manera pagar tus deudas. Para eso, para Pero, en pagar fin. deudas. Sergio, un último apunte. No se desesperen si todos estos términos a veces son un poco confusos, pero son muy importantes. Involúcrense en los asuntos económicos e internacionales, vale la pena. Muy bien, pues hacemos una brevísima pausa, regresamos en un instante. Yo quiero plantearles a mis compañeros de primer plano y compartir con ustedes pues una paradoja que por más que le doy vueltas no entiendo. Por una parte, creo que cada vez tenemos mayor información, como decíamos en el bloque anterior, Hacienda nos da mayor información, el SAT nos da mayor información sobre los recursos públicos, y además tenemos otra cosa, la Auditoría Superior de la Federación cada vez ha hecho mejor su trabajo y cada vez se vigila, ¿sí?, y se descubre mejor qué se hace con nuestro dinero. A esto han contribuido también investigaciones periodísticas y la Academia, el Colegio de México, el CIDE, en fin, las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, pues ahora tenemos un montonal de estudios que muestran claramente cómo se desvían los recursos en este país. Y una muestra reciente que creo que es muy reveladora, porque habla, más que de personas, es muy reveladora porque habla de un modus operandi, de un proceso sistémico de cómo se desvían los recursos en este país. Y me parece particularmente grave porque esta investigación hecha por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción involucra por una parte a dependencias gubernamentales, 11 dependencias gubernamentales, o sea, del gobierno federal, y 8 universidades públicas. Y bueno, pues hace un seguimiento y descubre que las universidades públicas pues se prestan a una triangulación. Esto es, las dependencias contratan a las universidades
y estas universidades que no tienen capacidad para hacer esos estudios que les encargaron las dependencias públicas, se las encargan a empresas. Pero para poner aún peor las cosas, estas empresas, que fueron 186 empresas a las que se los encargaron, 128 de ellas o eran empresas fantasmas o no tenían registro ante la Secretaría de Economía o bien simplemente no existían. Entonces, si esa información es pública, y quiero decir que es pública y por eso comencé abriendo el bloque hablando de la Auditoría Superior de la Federación, esto que las dos organizaciones investigaron a fondo, hicieron como quien dice una auditoría forense, lo viene denunciando la Auditoría Superior de la Federación desde el año 2011. Y no estoy hablando de cacahuates, estoy hablando de lo que se ha podido documentar de más de 7,000 millones de pesos en estos contratos triangulados, y las universidades se quedan un mochecito o una comisión, como la quieran ustedes llamar, para no prejuiciarlos, de más de 1,000 millones de pesos. Yo no sé a ustedes qué opinión les merezca que esto no ha merecido una sola declaración de alguna de las dependencias o del gobierno federal o de las universidades. Una opinión muy mala me merece. Y sí es desconcertante, igual que decía que el proceso de presupuestación cada año es el mismo guión y algunas, digamos, revisiones en el margen. Yo recuerdo al Auditor Superior de la Federación, me acordaba que fuera desde el 11 y me acuerdo varias portadas de Reforma diciendo la UEM, la Universidad Autónoma del Estado de México, desvía dinero, tal o cual, y pasan los años y no ocurre nada. Digo, ahora tenemos esta investigación que son ustedes y Animal Político, que creo que es muy valiosa, la estafa maestra, que hace ver a personajes como Duarte como un niño de pecho, ¿no? Una especie de aprendiz poco evolucionado de lo que es, como tú dices, un modus operandi de, supongo que tiene que ver con la forma en que se presupuesta también, de extracción de renta, ¿no? A ver cómo sacamos dinero de ese animal de 5 billones de pesos del que hablábamos en el bloque anterior. Pero sí, pasan años y pongo sobre la mesa un asunto que platicábamos la semana pasada, el fiscal. O sea, estamos discutiendo si el fiscal debe ser de tal o cual manera. Bueno, el auditor desde el año que tú citas ha consignado expedientes a la Procuraduría General de la República diciendo: yo supongo que aquí hay elementos constitutivos de un delito, y la Procuraduría General de la República ve eso como quien ve llover. Y el tema del procurador, que ya hemos tratado varias veces y que lo volveremos a tratar seguramente, está aquí presente. Se quiere poner para los 9 años que siguen al 2018, se quería, y yo creo que se quiere todavía. No queda claro que Cervantes ya haya sido descartado. Al procurador actual, ¿dónde está? ¿Dónde está su presencia? Esto es realmente muy desafortunado, porque las encuestas de opinión se pone a las universidades como una de las instituciones que sí tienen credibilidad en México. Cuando veo esto, a veces me sorprende, porque pienso que el grueso de los mexicanos no saben qué son las universidades, y por eso tiene una gran confianza en lo que no conoce. Y se supone que ahí está el conocimiento, y que el conocimiento lleva más o menos aparejada una ética y una posición en favor del país. Pero quien conozca las universidades públicas de algunos estados verá que son maquinarias políticas. Llegar a ser rector de esa universidad no es porque sea el científico más ilustre o el personaje que mejor puede combinar los diferentes recursos de una universidad. Es un político que va a saltar de allí a otra parte. Y el equipo que usa en la universidad, podría yo decir algunas, imagínenselas. Entonces, es un núcleo político, y como esas universidades tienen la posibilidad de contratar directamente obra con las instituciones públicas, no tienen que competir. Una de las cosas que deberíamos de hacer ahora es, y se las entregan directamente, es que una universidad no puede entrar en esto si ella como universidad no va a hacer la obra. Si los ingenieros de la universidad lo van a hacer, si los arquitectos lo van a hacer, si los físicos lo van a hacer. Pero yo, Universidad del Estado de México, ya se dijo uno de los nombres, sería bueno saber exactamente qué fue Pemex, que fue el ISSSTE.
Cedesol, el ISSSTE. Las que son parte de esta maquinaria realmente criminal en doble sentido, porque se roban el dinero y desprestigian a una de las pocas instituciones que mantienen cierto prestigio en un país cuya red institucional está totalmente desgarrada. Tal vez, María Amparo, lo que, Leonardo, Lorenzo, lo que nos falta es crear un sistema de valores nacionales parecido al de cuentas nacionales. Es decir, tenemos que medir en dónde están los valores, porque no deja de ser extraño que sea un medio, un portal y una asociación civil los que sacan una investigación que debería haber hecho la Secretaría de la Función Pública. Y aquí lo que tenemos es un trastocamiento de las instituciones que no están cumpliendo con su tarea y que tampoco reaccionan, porque Arely Gómez no ha reaccionado a ese u otro reportaje, está como pasmada, acorralada, silenciada por el alud de información sobre la corrupción que se genera en el sector público. Si tuviéramos ese sistema de valores nacionales, podríamos medir, propongo, dos vertientes. Una, la manera como se deteriora la misión de instituciones encargadas de tutelar la ética pública. El caso del INAI es muy revelador, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que saca una encuesta que voy a revisar más detalle, en donde resulta que los partidos más transparentes son el PRI y el Verde. ¿De dónde sale esa información? ¿Cuáles son los criterios que se utilizó? Vamos, no lo sé, probablemente así sea, pero me llama la atención que otorgue esos premios y no haga investigaciones sobre transparencia más agudas, más fuertes. Y luego estaría el sistema de valores nacionales de la sociedad. Las encuestas que hay sobre valores muestran un incremento en la tolerancia a la corrupción en la sociedad. En consecuencia, tenemos que insertar esas investigaciones tan valiosas en el entorno institucional y social para ver en dónde están impactando, cómo podrían impactar mejor, porque definitivamente seguir denunciando y denunciando y denunciando sin que lo único que florezca sea el cinismo, y los silencios y el cinismo, pues debe ser un poco frustrante. Dos apuntes. Uno, lo que dices del INAI. El INAI da premios a los partidos más transparentes, advirtiendo además que ninguno es demasiado transparente, pero después vota en el Comité del Sistema Nacional Anticorrupción en contra de que se abra la información sobre Pegaso, ¿sí? que intervino en los teléfonos de activistas de derechos humanos, intelectuales, etcétera, ¿no? Entonces son esas cosas que no se entienden. Tenemos que seguir denunciando, Sergio. Yo creo que va a tener rendimientos decrecientes y es muy frustrante porque les doy un dato. La Auditoría Superior de la Federación ha interpuesto 805 denuncias en los últimos 15 años. ¿Saben cuántas han concluido en una sentencia? De 802, para no exagerar, 4. ¿Sí? Entonces yo me pregunto, ¿para qué nos gastamos la lana en el Coneval, en el INEGI, en el INAI, en el INE, si lo único que creamos es, no sirven de nada esos estudios que hace el Colegio de México y el CIDE para que se tome decisión de política pública, y tampoco sirve para ir acabando con la impunidad? Y tampoco sirve, quiero retomar el punto que decías hace rato, ¿dónde está la oposición? ¿Por qué el Congreso no ha llamado a las dependencias que están involucradas y les pregunta, oigan señores, ustedes contrataron con empresas que están boletinadas por el SAT y no llaman a los responsables, Leonardo? No, increíble. ¿Tú hiciste esa pregunta? No, a ver, absolutamente. Y pasan años y efectivamente los rectores siguen tan tranquilos, y los mecanismos internos de auditoría de las universidades, porque no hay que satanizar el mecanismo. O sea, hay unas universidades que reciben dinero público, se quedan con una parte y después se dan las investigaciones. Hay un monitoreo, hay un seguimiento. Yo sigo creyendo que todo este avance de conocimiento es importante, todo el que tú citabas. Lo que sigo viendo es una inacción de una clase política
que se va igual en este presupuesto a repartir el dinero de los moches y va a decir, pues, volvemos a la partida esta de que cada diputado tenga su parte para aprobar efectivamente el mecanismo, indignación de una semana y a otra cosa mariposa, porque ese ha sido desde el 2011 la tónica. Pues yo me quedo muy decepcionada porque en este caso son las universidades públicas que son las que tendrían que tener esos valores de los que habla Sergio. Nos vamos a un corte y regresamos en un momentito más al último bloque. Vamos a cerrar este programa con algo que si usted tiene sentido del humor lo puede disfrutar para contrarrestar lo que hemos visto en las tres partes anteriores. Y es la expulsión del embajador de Corea del Norte, del representante personal de Kim Jong-un en México, porque la Secretaría de Relaciones Exteriores consideró que ese país, Corea del Norte, ha violado sistemáticamente unas disposiciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha estado haciendo pruebas balísticas que ponen en peligro a aliados de México, como son Corea del Sur y Japón, y desde luego la explosión atómica. Entonces se decidió por tomar medidas drásticas que supongo yo que Kim Jong-un pues necesitó que alguien le explicara dónde estaba México y que esto no tiene mayor sentido. Es comparable, como nos decía a Sergio y a mí un colega, con la política hacia Cuba de Fox, de bueno, vienes a la reunión aquí en México, pero comes y te vas rápido para que no molestes al señor Bush, que no quiere verte a ti. Y en este caso nos sospechamos que también tiene el mismo motivo. Estados Unidos, sus representantes dijeron que pedían a los latinoamericanos que mostraran su fuerza, su enojo con Corea, y bueno, lo único que ha cortado relaciones, no cortado relaciones, expulsado un embajador es México. Recuerden, y aquí termino y lo dejo a mis compañeros, que de manera muy diferente y por razones muy diferentes, el presidente Calderón pidió la salida del embajador de Estados Unidos y se la dieron. No lo expulsó, pero pidió su salida. Y ahí sí no era materia de risa, podíamos conversar sobre eso, pero hay maneras y maneras de salir embajadores. Si por andar haciendo explosiones atómicas se sacara a los embajadores de México, bueno, pues ya tendrían que haberse ido varios. Ya. Es llamativo, efectivamente, y como lo planteas, por supuesto, tiene algo de sentido del humor, que México haya optado por la figura de persona non grata. Porque tú puedes utilizar esa figura, me explicaba hoy Enrique Berruga, que entiende mucho de estos temas, cuando tú dices el embajador coreano ha estado haciendo cosas inapropiadas con su estatus. Entiéndase, espionaje, meterse en la vida política del país. Entonces tú le dices al país, su embajador no es grato. Como ocurrió, por ejemplo, en la época de Fox con el embajador Bolaños. Dijo, a ver, si el embajador cubano se está metiendo en temas, ¿cómo se llaman?, nacionales, nunca supimos bien cómo quedó aquel enredo, pero finalmente tú dices, yo no quiero que este embajador esté. Tú citabas el caso de Pascual, ahí directamente Calderón, también una cosa bastante inusual, le pidió a Obama, oye, retira a tu embajador, porque yo supongo que está más vinculado al PRI que otra cosa. Pero en ese caso tú dices, yo no considero que el embajador esté transmitiendo apropiadamente lo que ocurre en el país o está haciendo cosas que yo considero inaceptables. En este caso se empastela un concepto político, que es decir, yo repruebo lo que el gobierno de Corea del Norte hace, y México lo ha reprobado en el campo multilateral, y haber optado por declararlo persona non grata. Es decir, México puede perfectamente condenar lo que hace Corea del Norte sin tener que declarar persona non grata a un embajador que, por cierto, no se pudo ir porque en su vuelo a Cuba no salió. Entonces dijo, lamento mucho que me declaran persona non grata, pero yo de aquí no me puedo mover por los huracanes. Pero en esos estamos. En efecto, creo que bastaba con haber condenado la política de Corea del Norte y no llegar a los extremos que muy pocas veces llegamos, a pesar de que México se ha caracterizado por estar en contra de la
proliferación de armas nucleares, que es lo que se está, digamos, ahora invocando. Pero como bien decías tú, como bien escribí ayer en su caricatura Calderón, pues ¿y por qué nunca expulsamos a fulano de tal embajador y a fulano de tal por cosas pues muy similares a las que hizo este señor? Me cuesta trabajo pensar que le ordenaron como... Bueno, no lo dijiste así, la verdad. No, pero, yo no dije que le ordenaron, dije no que lo dijiste así. se adelantó. Me cuesta trabajo que lo haya hecho para congraciarse con Estados Unidos. Creo que tiene más, creo que tiene honestamente más, un viso de política interna con un mal cálculo. En todo caso, sí, reitero que no he escuchado una voz de izquierda, derecha, extrema derecha, centro, nada, sí, que haya apoyado la medida. Y ya cuando ocurren esas cosas, pues es que si pones una interrogante grandota dices, ¿cómo? ¿Por qué, señores? Porque la política exterior mexicana ha recorrido todo el espectro que va de la solemnidad al ridículo. Y aquí, ¿a qué sector de la opinión pública mexicana le importa que rompa relaciones? Al Partido del Trabajo, son los únicos que públicamente se han expresado a favor del gobierno tan peculiar, una dinastía comunista en Corea del Norte. Pero una reflexión de fondo que aquí voy a emular a Lorenzo, que por supuesto es mi maestro en historia. La política exterior mexicana, la diplomacia era el nicho de la dignidad, zarandeada y vapuleada por los diputados revolucionarios que llegaban a la cantina y al burdel con la pistola y la chapa de fuero. Es decir, los diplomáticos siempre guardaban la mesura y a riesgo de cometer una imprecisión diría que el momento en el cual empieza esa degradación es con Luis Echeverría, cuando en su afán de ser secretario general de la ONU comete todo tipo de despropósitos. El mayor, y en donde ahí sí hubo una humillación, fue cuando ordenó que en la Asamblea General México votara igualando sionismo con racismo. La comunidad judía, Israel reaccionaron y Echeverría tuvo que mandar al pobre de Emilio Rabasa a pedir disculpas a Jerusalén, todo acongojado. Después vinieron, recordemos, los despropósitos de José López Portillo y su cortejo presidencial con la esposa y la familia. Le llevaban piano a la esposa para poder, tumbaban muros para que la señora antes de dormir pues pudiera tocar el piano. Eso suponía una degradación que siguió con Vicente Fox, por supuesto, y la corretiza que se dieron con los guerreros chinos, el grupo, el cortejo de Vicente Fox. Es decir, yo estaba ahí un día te cuento esa historia. Mejor la cuentes al auditorio. Te la cuento a ti, pero es muy largo para el auditorio. Pero la última de esta evolución es esta decisión que francamente sale de la nada, y yo solo le explico, perdón, María Amparo, con el afán de quedar bien con Donald Trump. ¿Con Mr. Trump? Sí, vamos. Trump, que le llama a nuestro canciller Luis, porque Trump se lleva de Luis con el canciller, que es muy amigo de del esposo de su hija. Entonces, es alguien con que tienen relaciones personales. Pero bueno, el punto es que realmente es más ridículo que cualquier otra cosa, en buena medida porque el canciller no tiene, él dijo que iba a aprender, bueno, pues todavía está en el curso propedéutico, y los personajes de profesión diplomática, los diplomáticos de carrera, ya me imagino lo que estarán pensando. Pero Sergio, te falló, no te falló, te faltó en lo de Echeverría, en la otra, que también hizo muy buena, cuando pidió la expulsión de España de Naciones Unidas, claro. Y que era un paso para ser secretario de Naciones Unidas. Según él se lo imaginaba, porque nadie más que él se lo imaginó. Entonces pide la expulsión de España, nadie le hace caso por el fusilamiento por parte de Franco de unos de la ETA,
y le recuerdan, oiga, y el 2 de octubre y la guerra sucia, usted no se acuerda de eso, y entonces nuestra diplomacia quedó también allí bastante en ridículo. Y decían que España no era una democracia, cosa que claramente no era, pero pues era difícil que Echeverría fuera dando clases de democracia al mundo. A ver, yo creo que es correcto que México denuncie a un país como Corea del Norte, porque finalmente no es una cosa menor lo que hizo. O sea, una bomba de hidrógeno. A lo mejor el mecanismo no era el apropiado. Y si lo que se buscaba era que Trump diera, pues chicos, qué bien que me apoyan. Trump ni siquiera un tuit ha mandado sobre el terremoto. O sea, ni eso se ha dignado mandar una mínima solidaridad. Hoy México retiró el apoyo que iba a dar a Harvey, que le habían puesto sobre la mesa a Trump, diciendo, a ver, señor, ahora tenemos además otros problemas aquí. O sea, si la idea era esa, era una muy mala idea. Que va en consonancia con la tradición de desnuclearización de México, yo creo que ahí se mantiene el argumento. Pero ciertamente, pues, llamar persona non grata a un embajador de un país donde tú tampoco tienes embajador, porque no tenemos embajador en Corea del Norte, pues no va muy lejos, ¿no? Bueno, ya nos tenemos que ir, pero también cuando Trump decide salirse del Acuerdo de París, que ese sí afecta a todo el mundo, también podríamos pedirle lo mismo a la embajadora. No, es buena gente. Nos retiramos, nos retiramos de esto y lo esperamos la semana entrante. Qué bárbaro.